En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el método de secuenciación de Sanger, que también se llama el método de los didesoxinucleótidos. Didesoxinucleótidos porque se utilizan nucleótidos que no tienen hidroxilo ni en el carbono 2' ni en el carbono 3'. Los desoxinucleótidos solo tienen hidroxilo en el carbono 3'. Cuando se agrega un desoxinucleótido, se puede formar un enlace fosfodiéster y se pueden agregar más nucleótidos porque este oxígeno es el que hace el ataque nucleofílico para que se forme un enlace fosfodiéster. Cuando se une un didesoxinucleótido, como no tiene OH en el 3', no se puede adicionar más nucleótidos y la polimerización, la replicación, la adición de nucleótidos se detiene. Entonces, este es el método original de Sanger, en donde se utilizan didesoxinucleótidos y se utiliza para visualizar los DNA, los fragmentos de DNA, productos radioactivos. Entonces, para poder hacer esta técnica se tienen que utilizar 4 tubos distintos. Entonces, en un tubo debe haber DNA polimerasa, debe haber desoxinucleótidos, todos los desoxinucleótidos, y uno primer y uno de los didesoxis. En este caso debe haber un tubo donde solo hay didesoxi ATP. Debe haber otro tubo aparte donde solo hay didesoxi GDP. Debe haber otro tubo aparte donde solo hay didesoxi TTP y otro tubo aparte donde solo hay didesoxi CTP. Entonces, en este caso nos están mostrando lo que está ocurriendo en uno de los tubos donde hay didesoxi ATP. Entonces está el DNA, aquí está la secuencia, pero se supone que esta secuencia no la conocemos, es la que vamos a averiguar. La parte que sí tiene secuencia conocida es esta, y la parte que también tiene secuencia conocida es el primer. Entonces debe haber una plantilla, debe haber un primer. Aquí se van a agregar nucleótidos, dependiendo del nucleótido que esté en la plantilla. Debe haber DNA polimerasa para que catalice la adición de nucleótidos. Debe haber desoxinucleótidos en mayor proporción, digamos una proporción de 100 a 1, es decir, por cada 100 desoxi ATPs habrá un didesoxi ATP. Las plantillas también son muchas, cientos, miles o millones de plantillas. Entonces, aquí está una plantilla, se unió el primer, la DNA polimerasa va a catalizar la adición de los nucleótidos complementarios. Entonces, el primer tiene una longitud de 9 nucleótidos. El 10º nucleótido no sabemos qué es. Si es el tubo de didesoxi ATP y hay un DNA que crece hasta un tamaño de 10 y da radioactividad en 10 nucleótidos, significa que aquí se agregó un didesoxi ATP porque en la plantilla debería haber un nucleótido con timina. Entonces, ahora, en los demás DNAs, por probabilidades, se agregan no didesoxi, sino desoxi ATPs, y eso no se ve. Luego se agrega desoxi CTP, luego desoxi GTP, luego desoxi TTP, luego desoxi GTP, y luego viene nuevamente en la plantilla una timina. Entonces hay dos posibilidades. En la mayoría de los DNA se va a agregar un desoxi, pero en algunos se va a agregar un didesoxi. Entonces en este tubo se van a producir fragmentos de 10 y se van a producir fragmentos de 15. ¿Qué significa? Que en la posición 10 hay una adenina y que en la posición 15 también hay una adenina. Y nuevamente se va a repetir el proceso en la posición número 17. Entonces por eso cuando se hace la electroforesis hay un DNA que solo crece 10 nucleótidos y el 10º nucleótido se produjo en el tubo donde había didesoxiadenina. ¿Qué significa? Que el 10º nucleótido corresponde a una adenina, que el nucleótido número 15 corresponde a una adenina y que el nucleótido
17 también corresponde a una adenina. En el tubo donde hay disoxiguanina, entonces se produjo un fragmento de 12 y un fragmento de 14. En el tubo donde hay didesoxicitosina, entonces se produce un fragmento de 11, que significa que el 10º nucleótido es adenina y que el 11º nucleótido es citosina, el 12º nucleótido es guanina, el 13º nucleótido es timina, y así sucesivamente. De esa manera se determina la secuencia de DNA mediante el método de Sanger con los didesoxinucleótidos. Posteriormente se desarrollaron técnicas más rápidas, más modernas. Entonces, en esta parte de la diapositiva nos está mostrando uno de los métodos de últimas generaciones. Entonces, el DNA, puede ser el DNA humano, se fragmenta, no se conoce la secuencia, se vuelve cadena sencilla, a las cadenas sencillas se les pegan unos adaptadores, después esos adaptadores se pegan a unas celdas, entonces quedan los DNAs de cadena sencilla pegados a esos adaptadores. Posteriormente esas cadenas sencillas se unen, este adaptador se une por complementariedad de base con este adaptador y se producen estas formas continuas. Esta cadena sencilla, aquí agregando polimerasa y agregando nucleótidos, se vuelve cadena doble. Los nucleótidos que se utilizan no están marcados. Una vez se producen estas cadenas dobles, entonces se denaturalizan y se convierten estas cadenas dobles en cadenas sencillas, y estas cadenas sencillas ahora sí se le empieza a agregar primers basados en la secuencia del adaptador y se van agregando de a un nucleótido a la vez. Entonces, si en la plantilla hay una citosina, se va a pegar una guanina marcada fluorescentemente amarillo. Si en la plantilla hay una timina, se va a pegar una adenina. Entonces se agrega el primer nucleótido. El nucleótido tiene bloqueado el extremo 3' para que no se agregue sino un solo nucleótido. Una vez se agrega un nucleótido en todas las plantillas, entonces hay un detector que almacena esa información en el computador y posteriormente se repite la reacción para que se agregue el siguiente nucleótido. Se detecta por el sistema cuál fue el segundo nucleótido en cada uno de los fragmentos y se va almacenando esa secuencia, y así se repite el proceso hasta 100 veces, de tal manera que de cada fragmento, ¿sí?, se secuencian 100 nucleótidos. Posteriormente el computador arma todas las secuencias, las compara y arma el rompecabezas y determina la secuencia total del DNA de la especie que se secuenció. Este es un procedimiento que nos dicen en el libro que es para amplificar un determinado DNA. Entonces se utilizan vectores, en este caso es un plasmio. Ese plasmio se corta con una enzima de restricción. El DNA que se quiere clonar, es decir, amplificar, que puede ser DNA humano, se corta con la misma enzima. Posteriormente se pega el DNA del plasmio con el DNA humano, puede ser, se genera un DNA recombinante, un plasmido recombinante. Ese plasmido recombinante se introduce dentro de la bacteria, proceso que se llama de transformación. Luego hay unos métodos de selección que le permiten a uno seleccionar, uno, las bacterias que contienen plasmio, y dos, las bacterias que contienen plasmio, que a su vez el plasmio es recombinante, ¿sí?, que es una quimera. Posteriormente entonces se pueden aislar esos plasmios o para cortar el DNA, para secuenciarlo, por ejemplo, o también en las bacterias, si el plasmio es un vector de expresión, entonces se puede utilizar para que haya transcripción y para que haya traducción. Y este es un ejemplo de una mutación
en pacientes que tienen fibrosis quística. Pueden haber varias mutaciones, pero una de las mutaciones más frecuentes, sobre todo en ciertas poblaciones, es una deleción de la fenilalanina número 508. Entonces, esta es la secuencia del DNA de una persona normal. Se secuencia su DNA, se encuentra esta secuencia, y en una persona que tiene la deleción se encuentra esta secuencia. Hacen falta estos tres nucleótidos, es decir, esta citosina, timina, timina, citosina, timina, timina. Por lo tanto, en la secuencia de la proteína se pierde esta fenilalanina, que es la 508. No se cambia el marco de lectura, simplemente se pierde la fenilalanina número 508. Entonces, estos cuatro nucleótidos están separados de estos 6 nucleótidos en una persona normal por estos 3 nucleótidos, y en una persona que presentó la lesión compartan estos 3 nucleótidos. Entonces, estos 4 nucleótidos están enseguida de estos 6 nucleótidos. Entonces, este es un ejemplo de una mutación que se puede detectar secuenciando el DNA de los pacientes que tienen fibrosis quística, y una de las mutaciones más frecuentes.